Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Una vez más nos encontramos con todos ustedes para darles a conocer que el Divino Maestro ha dejado su doctrina en las enseñanzas del Tercer Testamento, que seguimos transmitiendo a través de Om Radio. Y en esta ocasión traemos el tema: ¿nos están afectando los elementos naturales y qué podemos hacer? Pero antes de entrar a esta enseñanza, les voy a leer lo que mis hermanos me han hecho el favor de mandarme. Uno de ellos dice: la naturaleza nos agradece estos días de retiro. Así suelto la resistencia y atraigo lo bueno. Elevo mi vibración y confío en el tiempo de la divinidad. Otro que me mandaron dice: el brillo de cada día no depende del sol, sino de la sonrisa que sale de tu corazón. Cuando Dios está en nuestro corazón, todos los días son hermosos. Y así es, mis hermanos, verdaderamente sentimos ese regocijo de que Dios siempre está con nosotros. Vamos ahora a hacer una oración a nuestro Padre. Si gustan seguirme o en silencio ustedes, vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Espíritu. Primeramente, para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das y pedir por mi hermana humanidad que tanto adolece, sobre todo tu gotita de sanación para aquellos de mis hermanos que están en los hospitales o en las chozas o en otros lugares sufriendo. Si es tu voluntad, Padre, entregarles de acuerdo a tu obra para que ellos salgan adelante, así también para aquellos que ya se han ido al más allá, también tu luz para que sigan su camino. Y así te pedimos, Señor, por toda mi hermana humanidad, que sea tu caridad en todos mis hermanos, porque ellos te necesitan mucho, Padre. Hágase tu voluntad y bendícenos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza y que todos caminemos en el camino verdadero, sembrando luz, amor y caridad. Que así sea, mis hermanos, así será. Ahora sí vamos al tema. Como les dije, nos están afectando los elementos de la naturaleza y ¿qué podemos hacer? El Divino Maestro nos dice: vengo a daros fortaleza en estos momentos de prueba, en que los elementos de la creación se estremecen. Estos tiempos son de prueba, de dolor y amarguras, tiempos en que la humanidad sufre las consecuencias de tanto odio y mala voluntad de los unos a los otros. No temáis, procurar vuestra elevación y fervor se aviven y os acerquen más y más al dolor de vuestros hermanos, para que compartan su cáliz de amargura, que la oración que en silencio elevéis sea como una llama de paz, unión y buena voluntad de la humanidad. Yo que soy poder, os demostraré que sirviéndome de vuestros errores puedo uniros
porque al terminar esta contienda, los corazones se encontrarán limpios por el dolor, las mentes se hará la luz y estarán los hombres a un paso de alcanzar la paz. También nos dice: benditos sean los que han luchado y trabajado por la paz. Benditos sean los que creyendo en mí se han levantado por los caminos sembrando mi luz y mi verdad. Conmovido se encuentra mi espíritu ante el dolor de la humanidad. Su llanto se escucha en los cielos y en verdad os digo, mi dolor de padre conviértase en rocío de gracia y descienda sobre mis hijos. Fíjense qué bonito nos dice. También dice el Divino Maestro: apurad con paciencia y mansedumbre ese cáliz de amargura, porque vuestro llanto va a tornarse en regocijo. Si en este instante el Padre os preguntase si habéis cumplido vuestra misión en la tierra, si traéis en vuestra mano la espiga dorada de vuestro trabajo, si os habéis amado los unos a los otros, si os habéis sabido perdonar, tendréis que decirme que nada de eso habéis cumplido. Comprended que este es el tiempo en que os salvaréis por vuestras propias obras. Los elementos de la naturaleza están desatados. Yo dije por conducto del primer portavoz, los tiempos cambiarán. Y cuando veáis que la ciencia humana da grandes señales de adelanto, vosotros debéis hacer penitencia y aprender de mí, para llevar un mensaje de paz a la humanidad. Todos estáis iluminados y hasta en el más apartado rincón de la tierra, donde haya un discípulo mío, ahí estará mi espíritu derramando luz y fortaleza, resolviendo problemas y hollando obstáculos. También nos dice: hoy más que nunca necesitáis revestidos de fe, porque estáis cruzando por una era de pruebas y de dificultades. Los elementos que han de purificar al hombre están desatados y no descansarán hasta reducirlo a la razón, al bien y a la justicia. Vosotros libraos de la soberbia y dejar que florezca la humildad y la sencillez, para que podáis aceptar todas las pruebas que han de venir. Comprended que es necesario que paséis por ese crisol para que recobréis vuestra limpidez. También nos dice: este es un tiempo decisivo para la vida del hombre, y si observases con detenimiento, descubrirías en todos los órdenes, en todos los elementos y fuerzas, una lucha gigantesca, una gran batalla. Es el fin de una etapa, humanidad, mas no sabéis en qué instante se inicie el nuevo tiempo. Este ha sido el tiempo señalado por mí para hablar a la humanidad. Después vendrá el vuestro. Mas si cerraseis vuestros labios y no dieras a conocer mi doctrina, las piedras hablarán y los elementos os despertarán. También nos dice el Divino Maestro: no despreciéis el tiempo que os he concedido. Velad y orad, y yo os diré cómo debéis trabajar. Amad y tendréis alegría. Labrad la paz y sentiréis que la vida en la tierra es un reflejo de la mansión eterna. Este es el tiempo del juicio,
de la liquidación de toda deuda, el tiempo de la restitución. Por diferentes caminos va la humanidad en este tercer tiempo y no encuentra la verdad. Yo le envío mensajes y señales, pero ella se encuentra ciega. No han sido suficientes las voces de los elementos y las guerras para testificar la segunda venida de Cristo entre la humanidad. También nos dice: os habéis olvidado de la ley y habéis esperado que los elementos os recuerden mi justicia. Aires huracanados, aguas que se salen de su cauce, terremotos, sequías, inundaciones, son voces que os despiertan y os hablan de mi justicia. Pues sí, pero no entendemos, ¿verdad? Y seguimos en las mismas muchas veces. También nos dice: os digo que la naturaleza puede ser para los hombres lo que ellos quieren. Una madre pródiga en bendiciones, en caricias y sustento, o un desierto árido en donde reine el hambre y la sed. Un maestro de sabias e infinitas revelaciones sobre la vida, el bien, el amor y la eternidad, o un juez inexorable ante las profanaciones, desobediencias y errores de los hombres. El poder de la ciencia humana han invadido la tierra, los mares y el espacio, pero su poder y su fuerza no armonizan con el poder y la fuerza de la naturaleza, la que, como expresión del amor divino, es vida, es sabiduría, es armonía y es perfección. En las obras humanas, en su ciencia y en su poder, se manifiestan solamente el orgullo, el egoísmo, la vanidad y la maldad. Pronto la fuerza de los elementos despertará a la humanidad. Los hombres, por medio del cáliz del dolor, saldrán del materialismo para contemplar la luz de la verdad, que les mostrará el camino por donde debían haber alcanzado la sabiduría y el verdadero poder. También nos dice aquí el Divino Maestro: los elementos desatados despiertan a cada instante a la humanidad. Vosotros velad para que no dejen la huella de su paso en vuestras comarcas. ¿No oís las voces de justicia? ¿No miráis los elementos tocando comarcas tras comarca? ¿Creéis que si vosotros vivieseis una vida virtuosa, habría necesidad de que mi justicia se hiciera sentir de tal manera? De cierto os digo que no tendría objeto purificaros si os hubieses encontrado limpios. Doblegad vuestra materia a lo largo de esta jornada, porque no es justo que vuestro espíritu tenga más tarde que desmancharse con dolor a causa de sus flaquezas. Extendeos sobre la tierra como profetas de mi divinidad, despertad a la humanidad que está aletargada, anunciarle que la justicia se acerca, decirle que Sodoma fue advertida, mas desoyó al profeta de Dios y el día de su juicio inexorablemente llegó. Id limpiando vuestro corazón a fin de que lleguéis a esa lucha limpios y preparados. Entonces nada tendréis que temer. Las fuerzas espirituales y los elementos de la naturaleza
estarán de parte de todos aquellos que se levanten como soldados de mi causa de amor, de paz y de justicia. También nos dice, he aquí un pueblo que nace y crece en el silencio, y cuyos hijos vierten palabras del Espíritu Santo. Transmiten los mensajes espirituales y con su mirada espiritual traspasan los umbrales del más allá y miran los acontecimientos del futuro. De cierto os digo que esta simiente está esperando en todo el mundo y nadie podrá destruirla. Si al ver la humanidad todas las señales del juicio, los ricos se apresurasen a compartir con los pobres lo que tienen, los que han ofendido pidieran perdón, los que se han manchado con el hurto, el vicio o la mentira, se arrepintieran y se dispusieran a limpiar sus manchas, de cierto os digo que las aguas volverían mansamente a sus cauces. Los vientos huracanados se tornarían en suave brisa y la guerra que ha poseído a los hombres se convertiría en ángel de paz. Pero es duro vuestro corazón. Veis pasar a vuestro lado al desnudo, sin que sintáis su frío, y no presentís el hambre o el dolor de vuestros hermanos, aun cuando estén al alcance de vuestra ayuda. También nos dice, yo vengo a despertaros para que las pruebas no os sorprendan, para que las tempestades y los huracanes de estos tiempos no aparten de vosotros la luz. Ciertamente, este es tiempo de pruebas, para el cual es necesario estar fuerte y preparados para no sucumbir. ¿No creéis, pueblo amado, que sería mejor que fueseis vosotros quienes anunciaseis a la humanidad mi presencia en espíritu en este tercer tiempo, y no los elementos desatados, las tempestades desencadenadas, los terremotos devastando ciudades, los mares arrasando la tierra y la tierra convirtiéndose en mar? ¿No creéis que sería más espiritual y más humano de vuestra parte adelantaros a esos acontecimientos con vuestro cumplimiento de amor y caridad? Y nos dice lo que debemos hacer cuando se presenten estos acontecimientos. Poseéis la elevación espiritual para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por los elementos, lo cual tuviste ejemplo en Noé, venciendo la furia de las aguas. En Josué, ¿a quién le atribuís que detuvo la carrera del sol? Y en estas enseñanzas nos explica nuestro Padre que Él fue el que detuvo a través de ese hermanito. Dice, en el segundo tiempo os di una lección, mas sobre estas enseñanzas, cuando hice calmar la tempestad al extender mi mano, también cuando anduve sobre las aguas y cuando resucité a los muertos. Los milagros que realicé en aquel tiempo fueron para salvar al perdido, para convertir la tiniebla en luz y el odio en amor. Cuidad de interpretar bien mis palabras y cumplid mis mandatos. No deis a las multitudes frutos de ignorancia o fanatismo. Corregid vuestras imperfecciones.
haced sensible vuestro corazón, y por vuestro cumplimiento yo detendré los elementos que destruyen la vida y la tranquilidad de vuestros hermanos y la propia vuestra. También nos dice, para probaros que vuestros dones espirituales están nuevamente con vosotros, os he dicho, extender vuestra mano en mi nombre, cuando estén desatados los elementos, y veréis que ellos os obedecen. Nos dice, esos prodigios aumentarán vuestra fe, y cuando menos lo penséis, os habréis convertido en mis labriegos. Entonces recibiréis de vuestro Maestro lecciones más profundas para que alcancéis gran preparación y sepáis recibir a aquellos que vendrán a someteros a prueba y a los que querrán destruiros. También nos dice el Divino Maestro, yo no miento ni exagero cuando os digo que los elementos pueden escuchar vuestra voz y obedeceros y respetaros. La historia de Israel quedó escrita como un testimonio de mi verdad, y en ella podréis encontrar como 1 y 100 veces el pueblo de Dios fue reconocido, respetado por las fuerzas y elementos de la naturaleza. Y por último nos dice, los elementos materiales dejarán de ser mensajeros de lo divino, porque los hombres habrán penetrado en mis enseñanzas y habrán alcanzado la comunicación de espíritu a espíritu. Y se despide, mi paz sea con vosotros. Dios nos dice que todo esto pasará y seremos más agradecidos, más solidarios, más justos, mejores personas y sobre todo habremos aprendido de todos estos acontecimientos. Sí, mis hermanos, porque son experiencias que vamos teniendo en nuestra vida para ser mejores. Así, enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Les deseo un feliz día, que Dios esté en cada acto que realicen. Bendiciones para todos y hasta el próximo programa. ¿Miráis el desequilibrio de los elementos de la naturaleza y el trastorno que han sufrido? ¿Os dais cuenta de cómo sois tocados por sus fuerzas desatadas? Es que habéis roto la armonía que existe entre la vida espiritual y la material, provocando con ello ese caos en que os vais hundiendo. Mas cuando la humanidad sea obediente a las leyes que rigen la vida, todo volverá a ser paz, abundancia y felicidad. Aún tenéis que caminar mucho para alcanzar esa meta, y tendréis que acrisolaros en la lucha para haceros dignos de poseer plenamente vuestra heredad. Todo lo creado tiene una explicación justa y una razón de ser, de acuerdo con la perfección del Padre. Pero vosotros no miráis perfección, ni justicia, ni razón. Si las obras no son como vosotros las concebís, dudáis. Si vuestras esperanzas no se realizan, dudáis. Y en cada uno de vuestros sufrimientos, dudáis de mí. Y si miráis desatados los elementos de la naturaleza, vuestra duda crece. ¿En qué lugar me colocáis si no me amáis como vuestro Dios y Señor? Pensáis de manera limitada y pequeña sin analizar el mensaje que os doy en cada prueba. En verdad os digo que cuando interpretéis el sentido de las enseñanzas que a través de la vida os envío, sabréis quién soy yo y conoceréis el porqué de cada lección. Mas mi caridad os ayuda a purificaros y os dice, ¿cuándo os reconoceréis todos en mí?
En el más allá tengo una morada. Vivir en ella será como estudiar un libro de maravillas inagotables para el espíritu. Mientras seáis huéspedes en la tierra, vivid lo mejor que podáis, acatando siempre los preceptos de mi ley. Sed limpios e idealistas de lo perfecto, de lo bello, de lo bueno. Sed útiles a vuestros semejantes, y de ese modo habréis atesorado los caudales que al desprenderos de la materia, acompañarán a vuestro espíritu en su tránsito hacia la eternidad. Vivid alerta para que no seáis criaturas débiles, sino espíritus fuertes. Guiad vuestros pasos por la senda de la caridad, del amor y la justicia. No os privéis de lo que yo he dispuesto para vuestro sano recreo corporal. También os digo que no atormentéis a vuestro espíritu, negándole lo que le pertenece, para que ambos, cuerpo y espíritu, formen una sola voluntad, y sobre estos vigile la conciencia, que es mi luz divina. No quiero que el mundo os envuelva en su materialismo y os arrebate la gracia que os he confiado, porque volveríais a vuestra vida de miseria y de dolor, de la cual os he rescatado. Os doy una oportunidad más para que hagáis obras de misericordia, para que multipliquéis vuestra cosecha y la almacenéis en mi granero, en donde no se pierden, sino que aumentan vuestros méritos. Presentadme a los que hayáis convertido de mala a buena semilla, a los tristes que hayáis consolado, a los que hayáis hecho salir de las tinieblas del vicio para ponerlos en un lugar seguro. Eso es lo que os pido. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se encuentran materializados. Recordad que os he dicho que no debéis preocuparos por el día de mañana. Todo está previsto y concedido por mí. Solo debéis confiar en vuestro trabajo, que siempre será bendecido por el Padre. No os quiero solo espirituales. Os he dado 2 leyes a las que debéis atender. La una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados. La otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican conmigo en su armonía perfecta. De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad. Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser. Y cuando vayáis al mundo a labrar el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi reino, por medio de la práctica de los preceptos de mi ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la tierra. No desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede aseguraros que el Padre os conceda una nueva reencarnación en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo perdido? En mi palabra os he dicho, sed diligentes, mas no vayáis deprisa. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. Discípulos, mi doctrina os enseña que sin apartaros un paso de vuestros deberes humanos y de los nobles ideales de esta vida, llevéis siempre delante de vosotros el anhelo de caminar hacia Dios, haciéndoos dignos de alcanzar el galardón que os tiene prometido. No olvidéis que el triunfo es de los perseverantes. Cumplid con vuestra misión en la tierra, y cuando hayáis concluido, podréis salir de este mundo y emigrar a la tierra que os tengo prometida, que es la morada espiritual que está destinada a los hijos del Señor. Poned vuestra esperanza en la vida eterna, mas desoíd a los materialistas que creen que mi doctrina, por hablaros siempre de la vida espiritual, es un obstáculo para el progreso material de la humanidad. Tampoco está en lo justo quien cree que hay que pensar siempre en la muerte y despreciar lo que esta vida os ofrece por ser ella perecedera. Ese no ha sabido interpretar mi palabra, más bien ni siquiera la conoce.
La primera ley que a través de la conciencia llegó al entendimiento del hombre fue aquella que le decía, creced y multiplicaos. Mas ahora os digo a vosotros que aquella ley no se concreta tan solo a la multiplicación de la especie, sino a la de vuestros dones, virtudes y conocimientos. Yo os enseño a pasar por el mundo dejando una obra de amor para los que vengan después de vosotros. El que esto hace, ha puesto sus ojos en lo eterno. Si os parece breve la existencia en la tierra para llevar a cabo una obra grande, no temáis que la muerte trunque vuestra obra, porque no será así, pues mi caridad es omnipotente, y yo tengo los medios para que la llevéis hasta su culminación. Os he dado parte en la obra creadora, en la obra de evolución y en la obra de perfeccionamiento, y nada podrá impedir que lleguéis al final de vuestro camino. Cumplid vuestra misión en armonía con el Creador y con vuestros semejantes, y al final, cuando todo esté concluido, gozaréis infinitamente en la contemplación de la obra divina en la que trabajasteis con vuestro Padre. Cuán grande será esa dicha en mi espíritu, y qué gozo tan inefable habrá en todos mis hijos. Yo he dado al Espíritu potestad sobre la materia para que triunfe de las pruebas y llegue hasta el final del camino. Mas la lucha será grande, porque desde que el hombre formó en el mundo el único reino en que él cree, se rompió la armonía que debe existir entre él y cuanto le rodea. Ahora, cuando he dicho a este pueblo que los elementos pueden obedecerle, ha habido quienes no lo han creído. Y yo os digo que tienen razón en dudar, porque la naturaleza jamás obedecerá a quienes la desconozcan, profanen o burlen. En cambio, quien sepa vivir de acuerdo con las leyes del espíritu y de la materia, o sea, que viva en armonía con cuanto le rodea, ese, a través de su vida, se identificará con su Creador, haciéndose merecedor de que los elementos de la naturaleza le sirvan y obedezcan, como corresponde a todo hijo que sabe obedecer a su padre, el Creador de cuanto existe. No he dicho que este pueblo haya alcanzado la elevación necesaria para realizar esos milagros, ni que ya esté logrando la armonía entre lo material y lo espiritual. Yo solo le inspiro para que busque esa meta a través de la espiritualidad. A veces, para alentaros en vuestra fe y probaros la verdad de mis palabras, realizo ante vosotros esas obras que llamáis milagros y prodigios, y que solo son el premio para quienes supieron penetrar en la armonía universal, aunque haya sido por un momento. La historia de los primeros hombres que habitaron la tierra fue pasando de generación en generación hasta llegar a quedar escrita en el libro del primer tiempo. Es una parábola viviente la de aquellos primeros seres que habitaron la tierra. Su pureza y su inocencia les permitieron sentir la caricia de la madre naturaleza. Un calor de amistad existía entre todos los seres y una completa fraternidad entre todas las criaturas. Solo he querido que los hombres comprendan a través de mi doctrina que hay una ciencia mayor que la que ellos conocen y la cual pueden alcanzar por medio del amor, que es la esencia de todas mis enseñanzas. Cuando os digo que este tiempo es de vuestra liberación espiritual, es porque los dioses que han creado los hombres están cayendo uno a uno. Doctrinas, ciencias, teorías y ambiciones de poder, todo ello está siendo tocado por mi justicia. Yo vengo a proponer a la humanidad una nueva vida y a revelarle una nueva ciencia, la ciencia divina, porque esa que pregonan los hombres, llenando de vanidad a unos y de asombro a otros, en verdad os digo que aún está muy lejos de rebasar lo humano. En cambio, yo os daré una luz que iluminará vuestro espíritu y entonces, con justicia os maravillaréis de lo que vais a conocer. Esto será cuando vuestro corazón y vuestro cerebro aprendan a escuchar la voz de la conciencia y sepan someterse a sus dictados.
Así no podrán los hombres decir que me he interpuesto en el camino de su adelanto científico, porque yo le he dejado que cultive el árbol de la ciencia hasta ver brotar los frutos y conocer su sabor. Mas todo lo humano tiene un límite, y la mente del hombre también tiene un hasta aquí. Sin embargo, cuando la ciencia de los hombres persiga una causa espiritual y se haya limpiado de toda finalidad egoísta, yo la pondré al servicio de la humanidad como un medio de adelanto espiritual. Entonces la naturaleza, abriendo su arcano, mostrará sus secretos, revelando a los hombres fuerzas y elementos desconocidos, y entonces esa ciencia vuestra dejará de tener límite al transformarse en una causa noble y buena. Esa luz es todavía un libro cerrado que no han contemplado los hombres. Por lo que os digo que el adelanto de la ciencia del futuro será más grande que el que hoy habéis alcanzado. Mas no le será por la mente, sino por el espíritu. Os he dicho que os he encontrado convertidos en esclavos del materialismo, mas he venido a libraros de esas cadenas. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para nosotros el poder compartir con ustedes la palabra divina de este tercer tiempo, dejada por el Espíritu de verdad como su tercer testamento para todos los hombres. El tema que escogieron para el día de hoy son los elementos de la naturaleza, su función purificadora, su llamado a la armonía y la potestad que tenemos sobre ellos. Dios es quien nos habla en esta palabra y nos dice sobre el tiempo que estamos viviendo. Si mi presencia entre vosotros en este tiempo coincide con las grandes calamidades y con las terribles guerras que ahora os afligen, no me atribuyáis a mí ese cáliz que beben los hombres. Los sufrimientos son el fruto de vuestros pecados, y estos no han brotado de mí. Si os anuncié que en el tiempo en que os hablaría como Espíritu Santo, el dolor se encontraría desatado entre la humanidad, con ello no dicté vuestra sentencia. Es que yo sabía que cuando estas pruebas llegaran, me necesitaríais. La sentencia ha mucho tiempo que vosotros la habéis firmado. Yo, a quien consideráis como vuestro juez, en realidad soy vuestro defensor, que viene a liberaros de vuestra carga, convenciéndoos dulcemente a que toméis el buen sendero para que obtengáis la verdadera libertad, que es la del Espíritu. Sobre la naturaleza nos dice en su divina palabra: muchos han hecho de la naturaleza su Dios, divinizándola como fuente creadora de todo cuanto existe. Mas en verdad os digo que esta naturaleza de cuyo seno han brotado todos los seres, las fuerzas y los elementos materiales que os rodean, no es creadora. Ella fue concebida y formada antes por el Hacedor divino. Amadme a través de todo lo creado por mí y desechad la idea de que Dios pueda estar limitado en alguna forma. ¿Por qué no me buscáis a través de mis obras? En la naturaleza surgirán acontecimientos que los hombres de ciencia no acertarán a explicar a la humanidad. Entonces, vuestra palabra explicará el porqué de muchos acontecimientos y manifestaciones a las cuales no se le habían encontrado solución. ¿Qué es la naturaleza sino una criatura grande? Una criatura que también evoluciona, se purifica, se desarrolla y perfecciona a fin de llegar a albergar en su seno a los hombres del mañana. Sois tan pequeños que muchas veces, en lugar de admirar las señales que da la naturaleza, os amedrentáis. ¿Cuándo seréis como príncipes en medio de esta creación y no esclavos como ahora lo sois? Dios no castiga, es el hombre el que hace necesaria su purificación. Y nos dice en su palabra: estudiad mi enseñanza para que la interpretéis justamente, y con su luz podráis comprender el sentido de la vida y la finalidad de las pruebas.
Muchos de los que contemplan a los elementos desatados, las aguas desbordadas arrastrando comarcas en su furiosa corriente, y a los hombres entregados a destruirse en crueles guerras fratricidas, dicen que es la ira de Dios la que se encuentra también desatada. Yo perdono a quienes así interpretan mi justicia. Todos los sufrimientos y vicisitudes que la humanidad padece proviene de su desobediencia a mi ley. Por instantes os apartáis del camino que os marca mi ley, pero al final, en la perfección de mi justicia, encontraréis mi amor. La humanidad siempre ha estado sujeta a pruebas, en las que además de purificar su espíritu, ha alcanzado la luz de la experiencia. Intimad con la conciencia, que es la voz amiga, a través de la cual asoma el Señor su luz, ya como Padre, ya como Maestro, ya como Juez. Dejad que vuestra conciencia os diga en las pruebas que no os estoy castigando, sino que os estáis purificando. Y sobre los elementos que están desatados en la naturaleza, nos dice en su divina palabra: veréis estremecerse a las instituciones humanas en sus mismas bases. Veréis a los elementos de la naturaleza agitarse, causando estragos y poniendo a prueba la fe de la humanidad. Todo eso acontecerá después del año de 1950. Las epidemias y los elementos desatados seguirán purificando a la humanidad, y todos tendrán grandes pruebas y testimonios de mi nueva manifestación en este tiempo. Nos dice: de vuestra desventura o de vuestro dolor, no me culpéis. Si la humanidad no se ha guiado por mi ley, ni ha labrado su paz, es natural que vaya recogiendo el fruto amargo que ha cultivado. Aquellos tiempos en que el pueblo solo se estremecía ante las voces terribles de sus profetas o ante la justicia divina manifestada por medio de los elementos desatados por plagas, epidemias y guerras, debéis dejarlos en el pasado. No queráis que se prolonguen hasta vuestros días. He enviado a Elías delante de vosotros para que os limpiase el camino y os reanime en las pruebas. Os he enviado también al ángel de la paz para que sintáis su influencia, defendiéndoos contra la amenaza de las guerras y de los elementos desatados. Nos dice: yo soy poder y justicia, pero no queráis que os demuestre estas lecciones por medio del dolor o de los elementos desatados. Esperad que sea mi efluvio divino el que os envuelva y mi amor el que siempre os bendiga. Vengo de nuevo a dar a los hombres mi palabra para que sepan que no están solos, para que despierten ante la voz de su conciencia. Y nos advierte: mientras el móvil de la ciencia sea la ambición, el orgullo, el materialismo o el odio, tendrán los hombres a cada paso el reclamo de los elementos desatados, castigando su insensatez. El hombre de ciencia en estos tiempos destruye naciones y pueblos, ciega vidas hermanas por millares, esclaviza a hombres y convierte la vida humana en un torbellino, y no comprende el mal que ocasiona. No se da cuenta de la gravedad de sus actos, por eso les llamo inconscientes. Yo me manifiesto en justicia, pero no en la forma que vosotros la entendéis, creyendo que os castigo, destruyéndoos con los elementos desatados. No, mi justicia se ha manifestado en vosotros cuando os he mostrado vuestra propia obra. Sobre los elementos de la naturaleza, que son también de purificación entre la humanidad, nos dice: ¿hasta cuándo va a evolucionar la humanidad para que comprenda mi amor y sienta mi presencia por medio de la conciencia? En las obras humanas, en su ciencia y en su poder,
se manifiesta solamente el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la maldad. Pronto, la fuerza de los elementos despertará a la humanidad. Los hombres, por medio del cáliz del dolor, saldrán del materialismo para contemplar la luz de la verdad. Los elementos y fuerzas de la naturaleza serán desatados para purificar y restaurar todo lo que ha sido manchado y profanado por el hombre en la tierra. La mano imprudente del hombre ha abierto las puertas que tenían las fuerzas y los elementos de purificación, los cuales han caído sobre la humanidad a fin de preparar la tierra para las nuevas generaciones. Los elementos de la naturaleza, a imitación de una campana sonora, están despertando a la humanidad que duerme, invitándola a orar y a meditar. Nos pregunta: ¿miráis el desequilibrio de los elementos de la naturaleza y el trastorno que han sufrido? ¿Os dais cuenta de cómo sois tocados por sus fuerzas desatadas? Es que habéis roto la armonía que existe entre la vida espiritual y la material. Ciertamente os digo que los elementos de la naturaleza siguen dando voces a la humanidad, siguen tocando a los hombres, poniéndoles a prueba, despertándolos y purificándolos. Cuando los hombres hayan desarrollado sus facultades espirituales y sean sensibles a lo que está más allá de lo material, entonces podréis comprobar cómo la naturaleza, con todos sus elementos, se aquietará. La fuerza de los elementos será la voz que despierte a los hombres que se obstinan en vivir en tinieblas, y no seré que yo venga a juzgarlos. Serán ellos los que caigan en la justicia por sus propios actos. Cuando los elementos se desencadenen dando muestras de justicia, vosotros orad, permaneced serenos y no lloréis por vosotros, sino por los demás. Nos dice en su palabra que Dios nos ha dado potestad sobre los elementos de la naturaleza. Cuando he dicho a este pueblo que los elementos pueden obedecerle, ha habido quien no lo ha creído, y yo os digo que tiene razón en dudar, porque la naturaleza jamás obedecerá a quienes la desconozcan, profanen o burlen. En cambio, quien sepa vivir de acuerdo con las leyes de espíritu y de la materia, que vive en armonía con cuanto le rodea, ese, a través de su vida, se identificará con su Creador, haciéndose merecedor de que los elementos de la naturaleza le sirvan y obedezcan. Moisés tuvo también potestad sobre los elementos y a su vez obedecían las aguas, los vientos, las rocas. He confiado al hombre esta naturaleza para que de ella se sirva. Os he descubierto que el fuego que da vida y todo lo anima es el amor. Es el principio de donde han brotado todas las naturalezas. Los elementos se desencadenarán, pero se apaciguarán por la oración de estos labriegos, para que la humanidad contemple una prueba de la potestad que les he dado. ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos destructivos de los elementos de la naturaleza? Y el Señor nos manifiesta que orando. Nos dice en su palabra: ¿no os he enseñado que hasta los elementos desatados pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse? Si ellos obedecen a mi voz, ¿por qué no han de obedecer la voz de los hijos del Señor cuando ellos se hayan preparado? Cuando haya dejado de vibrar mi palabra por el entendimiento humano, la voz de los elementos desencadenados hablará a los hombres, testificando el acontecimiento que esta manifestación divina significó. No os intimidéis ante las pruebas a que será sometida la humanidad. Vuestra misión es orar, meditar y practicar la caridad, únicos medios por los que este pueblo se salvará de las tempestades y por sus obras de amor
recibirán consuelo los demás pueblos. Todo el que se prepare en este tiempo con oración y buena práctica de mi doctrina, se verá libre de los elementos desatados. Yo os invito a orar y a todos os doy la oportunidad de poneros a salvo. Mientras los elementos purifican y reducen al orden a los desobedientes, vosotros permaneced velando y trabajando, orando por vuestros hermanos. Y nos dice, no es solamente la fe o la oración las armas que os dan el triunfo sobre las vicisitudes y adversidades de la vida. Esa fe y esa oración tiene que ir acompañadas de una vida virtuosa, limpia y buena. Y sobre la responsabilidad y potestad de los espiritualistas ante estos acontecimientos, nos dice, por vosotros, yo enviaré mensajes a los afligidos, detendré los elementos desatados. Por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi divinidad y que con fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. Escuchad, la humanidad recibirá una alerta después de otro. Los elementos desatados vendrán sobre el planeta y arrasarán lugares enteros. Entonces os daréis cuenta de que no habéis cumplido, que nada habéis hecho. Hablo a todo el mundo cristiano. La humanidad llorará sobre vuestro pecho. ¿Cómo le vais a consolar? La humanidad pondrá en vosotros su mirada. ¿Y cómo vais a darle la ternura que necesita cuando de vuestro corazón solo emanan desprecios, reproches y dureza? ¿Quién va a escuchar conmovido los ayes de los hombres? ¿Quién será el amparo de los que sufren? ¿Tendré que ser yo, a través de mis intérpretes, quienes consuele al que sufre? Abrid vuestro corazón para que al menos recibáis el llanto de la humanidad. Haced un esfuerzo para contrarrestar los efectos de las guerras y de las calamidades. Y nos advierte, porque en verdad lo que hasta ahora ha sufrido es poco para lo que falta por venir. El dolor humano no ha llegado aún a su mayor grado, y vosotros debéis, como cristianos que decís ser, demostrar que lo sois. Si no tratáis de serlo, ¿cuándo vais a levantaros a cumplir vuestra misión? Y se despide, mi paz sea con vosotros. Hermanos, que nos quede muy claro lo que Dios nos dice en su divina palabra. Él no es el que nos castiga, son nuestras propias obras las que merecen el castigo. Los elementos de la naturaleza nos están haciendo el llamado a la regeneración, a la armonía, y mientras la humanidad y cada uno de nosotros no vivamos respetando la ley divina del amor, no vivamos en la ayuda, en el perdón, en la armonía con nuestros semejantes y con todo lo creado, los elementos de la naturaleza seguirán purificando este mundo. Queridos hermanos, el Divino Maestro nos dice que tenemos potestad para calmar los elementos y calamidades que estamos sufriendo y nos da las armas para hacer frente a esos acontecimientos por los que estamos dolorosamente pasando, y son la oración, el cumplimiento a sus leyes y el amor de los unos a los otros. Que el Señor derrame su luz en cada uno de mis hermanos para comprender el tiempo que estamos viviendo y nos fortalezca para despertar, saber actuar y ayudar a la humanidad en estas pruebas. Bendiciones para todos. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.